¿Cómo murieron los 12 apóstoles? Así es como realmente murieron los 12 discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesucristo ciertamente no tuvieron una vida fácil y sus muertes fueron todo menos pacíficas. Las antiguas tradiciones que detallan las muertes de los apóstoles de Jesús, a pesar de sus diferencias, coinciden casi únicamente en que tuvieron finales trágicos. De hecho, cualquiera que busque descubrir cómo murió cada apóstol, se encontraría con relatos horribles. Cada historia es más espantosa que la anterior, con varios relatos de crucifixión, apedreamiento, desollados, decapitación y mucho más. En este video aprenderás todo lo que se sabe sobre cómo los 12 discípulos y apóstoles de Jesús encontraron su desaparición. También incluiré en esta lista el apóstol Matías, quien sustituyó a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y también al apóstol Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia. Antes de discutir específicamente la muerte de cada uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, primero debemos reconocer que, con la excepción de 2 de ellos, la Biblia no proporciona más detalles sobre cómo murieron los otros apóstoles. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre este tema proviene de antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones fueron registradas en escritos que datan de un periodo poco después de la era apostólica. Algunas tradiciones están bien documentadas y se pueden encontrar en otras obras escritas por historiadores antiguos y padres de la iglesia, pero otras no son muy confiables y simplemente parecen ser leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, es importante comprender que tanto las tradiciones más confiables como las más oscuras nunca pueden ser puestas en igualdad de condiciones con el texto bíblico. Sí, las antiguas tradiciones cristianas son intrigantes y a menudo muy útiles para ayudarnos a comprender los eventos y el contexto histórico de los primeros años de la iglesia primitiva. Pero estas tradiciones no son la Biblia. Además, analizar cómo los apóstoles de Jesús murieron no es una tarea fácil, porque estas antiguas tradiciones ofrecen diferentes versiones de sus muertes, y los relatos muchas veces confunden y entremezclan hechos y personajes históricos. Pero aquí me esforzaré por mantener la mayor distinción posible a esto, y lo haré basándome en lo que es más ampliamente aceptado dentro de la teología histórica. Número 1. Santiago, el hijo de Zebedeo, tiene la distinción de ser el único apóstol cuya muerte fue documentada en el Nuevo Testamento. Además, por supuesto, de Judas Iscariote, el discípulo traicionero. Por lo tanto, de todos los relatos que detallan las muertes de los apóstoles, este es en quien podemos confiar plenamente. Santiago, hijo de Zebedeo, y también hermano del apóstol Juan, fue el primero entre los apóstoles en ser martirizado. Esto sucedió durante la persecución judía contra los primeros cristianos. Esta persecución fue instigada por el rey Herodes Agripa, el primer nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Por lo tanto, el primer gobernante que persiguió a los cristianos en la iglesia primitiva fue nieto del rey que buscó matar al recién nacido Jesús, ordenando la masacre de niños en Belén, y sobrino del gobernante que decapitó al profeta Juan el Bautista, y que también interpretó un papel en la condenación de Jesucristo. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, leemos que Herodes Agripa extendió sus manos para afligir a los cristianos. Fue en este contexto que mató al apóstol Santiago a espada y también encarceló al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos agradaban a los líderes judíos de esa época, y el apóstol Pedro se salvó de la muerte solo porque el Señor lo liberó milagrosamente de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y el hecho de que murió a espada probablemente indica que fue decapitado, según algunas tradiciones. Número 2. Andrés, el hermano del apóstol Pedro. Andrés fue asesinado en Grecia, en la provincia romana de Acaya, más específicamente en Patras, después de evangelizar a la esposa del procónsul local. Murió crucificado en una cruz en forma de X, porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Sin embargo, antes de su crucifixión,
Andrés soportó una larga sesión de tortura y fue brutalmente azotado. Debido a esta tradición, este diseño de cruz se conoce como la Cruz de San Andrés. Número 3. Felipe. Los relatos que detallan la muerte del apóstol Felipe son bastante confusos, especialmente porque estas historias parecen combinar al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, un diácono de la iglesia de Jerusalén, por lo que algunas tradiciones dicen que fue crucificado, otros que fue apedreado. Algunas dicen que fue apedreado y crucificado, y otras afirman que fue ahorcado. Incluso hay una tradición que dice que murió de causas naturales. Sin embargo, la tradición más reconocida sobre la muerte de Felipe sugiere que dedicó su ministerio a predicar el evangelio en Asia Menor y terminó siendo asesinado en la región de Frigia por crucifixión y lapidación. Número 4. El apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael. Es uno de los discípulos más misteriosos de Jesús. Prácticamente no existen fuentes confiables sobre su vida después del ministerio terrenal de Jesús. Algunas tradiciones, sin embargo, afirman que después de dedicar su vida a difundir el evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otras informan que además de ser desollado, Bartolomé también fue crucificado, mientras que algunas versiones sugieren que fue azotado hasta la muerte o decapitado. Número 5. El apóstol Tomás. Hay muchas especulaciones sobre el final de la vida del apóstol Tomás, basadas en leyendas y tradiciones antiguas. Algunas de estas tradiciones afirman que Tomás fue un misionero en las regiones de Siria e India, y que su muerte ocurrió en el sur de la India, cuando supuestamente fue perforado con lanzas por seguidores de religiones locales. Número 6. Simón el Celote. Algunas tradiciones cristianas sugieren que Simón el Celote fue martirizado a una edad muy avanzada, durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo, como en el caso de los otros apóstoles, existen diferentes versiones sobre su muerte. Algunos dicen que fue crucificado, otros sugieren que fue quemado vivo y otros afirman que fue cortado por la mitad. Número 7. Judas Tadeo. Según algunas tradiciones, Judas Tadeo fue un gran misionero que evangelizó varias regiones del Imperio Romano hasta ser martirizado. También hay diferentes versiones de su muerte que sugieren que fue asesinado con golpes de lanza, apaleado hasta la muerte, o le cortaron la cabeza con golpes de hacha. Curiosamente, algunos relatos antiguos vincularon la muerte de Judas Tadeo y Simón el Celote, y afirmaron que ambos apóstoles fueron asesinados a golpes con hachas por una turba liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia. Número 8. Mateo. Mateo era el apóstol que trabajó como recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Hay muchos relatos sobre el posible martirio de Mateo, e incluso una tradición afirma que murió por causas naturales. Sin embargo, la versión más comúnmente aceptada de la muerte del apóstol Mateo es que fue asesinado en Etiopía, probablemente atravesado por una espada. Número 9. El apóstol Santiago. Su significativa confusión en torno a la muerte del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago. De hecho, algunas tradiciones combinan erróneamente a este Santiago con el Santiago, autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, considerando las tradiciones que diferencian claramente a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, hay relatos antiguos que sugieren que predicó el evangelio en partes de Egipto y fue crucificado allí. Número 10. Pedro. De todos los relatos de la tradición cristiana sobre la muerte de los apóstoles, el más conocido es el del apóstol Pedro. Los escritos de los padres de la iglesia afirmaron que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, durante la persecución instigada por el emperador Nerón. De hecho, la ejecución de Pedro supuestamente tuvo lugar en un lugar conocido como el Circo de Nerón. La tradición sostiene que Pedro iba a ser crucificado de la manera convencional, pero se negó a morir de la misma manera que su gran maestro, Señor Jesucristo. Como tal, pidió que los romanos lo crucificaran cabeza abajo. Número 11. El apóstol Juan. Juan fue el último de los apóstoles de Jesús en fallecer. Según la tradición, fue severamente perseguido y torturado. Incluso hay un relato que dice y afirma que fue
arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero que sobrevivió milagrosamente. Posteriormente, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones del Señor que están registradas en el libro del Apocalipsis. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de Patmos y viajó a Éfeso, donde vivió hasta una edad muy avanzada y murió por causas naturales. Número 12. Judas. Judas fue el primero de los 12 discípulos en fallecer. Sin embargo, a diferencia de los demás, no fue martirizado por el nombre de Jesús, sino que fue quien traicionó al Señor. Después de haber traicionado a Jesús y entregándolo por 30 piezas de plata, Judas Iscariote intentó devolver la plata a los sacerdotes, pero ellos se negaron a aceptarla. Mateo registra que después de esto, Judas Iscariote fue a ahorcarse. Lucas, en el libro de los Hechos, detalla la muerte espantosa del discípulo traicionero, diciendo que se abrió por la mitad y todos sus intestinos se derramaron. Parece que el cuerpo de Judas permaneció colgado en el lugar de la ejecución hasta que finalmente se partió por la mitad. El apóstol Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Algunas tradiciones dicen que ministró en Etiopía y luego se dirigió a la región del Cáucaso, donde supuestamente fue crucificado. Otras tradiciones sugieren que fue decapitado por judíos en Judea, y otros afirman que murió de muerte natural a una edad avanzada en Jerusalén. Y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el último de los apóstoles que fue parte de los 12, pero fue seleccionado por Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Como la tradición con respecto a la muerte de Pedro, el relato de la muerte de Pablo se considera confiable según los registros. Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo, misma persecución que llevó al martirio de Pedro. La segunda carta de Pablo a Timoteo refleja sus momentos finales antes del martirio. En conclusión, más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles de Jesús es entender que dedicaron sus vidas a la causa del Evangelio. Eran verdaderos seguidores de Cristo. El Señor Jesús habló muchas veces del costo del discipulado durante su ministerio terrenal. Y estos hombres estuvieron dispuestos a pagar este precio. Sacrificaron su bienestar y renunciaron a sus propias vidas, no para que sus nombres fueran recordados en la historia, sino por el nombre de Jesús. Cristo será exaltado entre todas las tribus, lenguas y naciones. Si has disfrutado y has aprendido sobre la muerte de los apóstoles de Jesús, recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.